Bueno, tenemos un esquemita acá que yo te pasé por WhatsApp. No sé si se ve ahí. Ujú. Hay como una línea de separación que es el Espíritu de Cristo en nosotros, que separa hacia la izquierda lo que sería la iglesia y hacia la derecha lo que sería el mundo. El mundo tiene a Adán como su esfera de vida, es la vida en el alma, la vida adámica. Pero la iglesia tiene a Cristo como su esfera de vida, al Cristo resucitado, que es espíritu vivificante. Por eso, la diferencia entre vivir en el alma y vivir en el espíritu. Ahora, lo que nos capacita para migrar del mundo para la iglesia es el nuevo nacimiento. Y ahí cuando nacemos de nuevo somos insertados en la iglesia. La iglesia es la asamblea de los llamados para afuera. ¿Para afuera de dónde? Para afuera de Adán, para afuera del mundo, para afuera de la muerte y del pecado. Entonces somos llamados para afuera del viejo hombre, que es Adán, y para adentro del nuevo hombre, que es Cristo. Entonces, si la persona está dentro de Cristo, es de la iglesia. Si la persona está fuera de Cristo, es del mundo, ¿ves? Si la persona está en la iglesia, está vivo, vivo para Dios y muerto para el mundo, como Pablo decía, yo fui crucificado para el mundo y el mundo fue crucificado para mí. Dice, acabó el día que nací de nuevo y me convertí, morí para el mundo, morí para el mundo. Se acabó el Pablo religioso que tenía un cargo religioso, político, que encaraba las cosas para perseguir a la iglesia, que mundanamente era un ciudadano ideal, ese Pablo murió. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora fui salvo por la muerte de Jesús y estoy siendo salvo por la vida de Jesús. Por la muerte de Jesucristo fuimos salvos en nuestro espíritu, nacimos de nuevo, obtuvimos la vida eterna y por la vida de Jesucristo en nosotros estamos siendo salvos en el alma. Por eso el cristianismo tiene este paradoxo. Este paradoxo, mira, Cristo murió en la cruz para que yo no tenga que morir, pero Cristo resucitó y vive en mí para que yo no tenga que vivir. Para que, ¿te das cuenta? Él murió por mí para que no tenga que morir y resucitó y vive para que yo no tenga que vivir mi vida, sino Él la vive. Ujú. Esto es algo, es un subjetivo absoluto. Subjetivo porque no lo podés ver con los ojos, lo tenés que discernir espiritualmente, pero es un absoluto porque es una verdad que está incrustada en nuestro espíritu, en Cristo, en todos los nacidos de nuevo, en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces, subjetivamente, pero de manera absoluta, es un subjetivo absoluto, existe esta línea que traza el Espíritu de Cristo. Por eso si te venís a Romanos 8, ponele, a ver si lo encuentro, Romanos 8, 9 va a decir, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Estás viendo ahí en la pantalla, bro? Sí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es algo mucho más profundo de lo que parece. Habla de dimensiones de habitación de Dios en el espíritu de un creyente, porque nosotros somos la morada de Dios, pero estamos siendo perfeccionados para llegar a ser la morada eterna de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Nosotros somos hoy la iglesia, pero seremos la Nueva Jerusalén celestial. Esa Nueva Jerusalén celestial es cuando Dios te satura por completo, te da un cuerpo resucitado libre de la presencia del pecado y Cristo comienza a ser todo en todos. Eso va a pasar en la eternidad. En la eternidad no va a ser nosotros y Cristo. Va a ser Cristo todo en todos nosotros. Vamos a ser 100% conformados a la imagen de Cristo. Esto es algo poderoso. Esto es algo muy, muy poderoso.
Entonces acá la Escritura dice, pero si ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu acá es el Espíritu mezclado, el de Cristo unido a nuestro Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces hay una habitación mutua. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Nosotros estamos en Él, en su cuerpo, siendo su iglesia, y Él está en nosotros, siendo nuestra vida. Entonces Él es nuestra vida, Él adentro nuestro es nuestra vida, y nosotros adentro de Él es Él como nuestro vivir. Cristo es nuestra vida y nuestro vivir. ¿Te das cuenta? Ahora, si le metemos un poco más de rosca a esto y vamos un poquitito más profundo, me voy a apoyar un poco también con el libro, ¿verdad? Estamos leyendo el libro de Watchman Nee, La vida cristiana normal de la iglesia, en bases de unión y de división. ¿Sabes qué es interesante, bro? Que podamos ver también las bases de división, porque lo que le da más sentido a las bases de unión son también las bases de división. Entonces, vamos a profundizarnos en las bases de unión y en las bases de división. Bueno, tenemos acá que dice que este asunto se ha complicado, esto que estamos explicando ahora se ha complicado por causa de las muchas denominaciones que excluyen a los que deberían estar en la iglesia e incluyen a aquellos que deberían estar fuera. ¿Por qué dice esta frase tan fuerte el libro? Estoy en la página, no tiene nombre, no tiene número. Estoy en la página sin número, todas son sin Ah, número. sí, sí, ahí está. Pero estoy en el texto ese que dice dentro y fuera del círculo. Sí, señor. Ahí En en el cualquier lugar párrafo, donde el Evangelio ha sido proclamado. eso. Ahí estoy en el 1, 2, 3, 4, 5, en el Ujú. quinto y sexto y séptimo renglón. Yes. Dice que hay problemas porque algunas autodenominadas iglesias incluyen a los que no deberían y excluyen Y a los que sí excluyen. deberían. ¿Por qué? Porque el cristianismo se tornó una cuestión de doctrina. Si vos Ujú, crees en mi denominación y haces de cuenta que te gusta mi doctrina, aunque no hayas nacido de nuevo, yo te incluyo. Pero voy a dejar afuera a aquel otro cristiano que, aunque haya nacido de nuevo, no tiene mi denominación ni mi doctrina. ujú, ¿Te das cuenta qué jodido que es esto con el tema de la comunión? Por eso hay 7 bases. Entonces, ahí va. Toda persona en cuyo corazón habita Cristo por su espíritu es un verdadero cristiano. Esto nos lleva a tener unidad con otros cristianos, una unidad muy particular, donde quien quiera que tenga el Espíritu de Cristo está dentro de ese ujú, círculo que es la iglesia. Cristo como nuestra esfera de vida, el nuevo hombre corporativo. ¿Está bien? Entonces ujú. tenemos acá, por ejemplo, Efesios 4 al 3, que va a decir que estemos, versículo 3, que estemos solícitos en guardar, no dice lograr, dice guardar la unidad del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. Y donde el Espíritu del Señor está, allá hay libertad. En el vínculo de la paz, nosotros somos pacificadores, somos hijos de Dios, hijos de paz, somos hijos del Dios de paz, que aplastará la cabeza de Satanás. Este vínculo de la paz es algo que nosotros expresamos por fuera porque por dentro se nos fue dada una hermosa unidad. Y acá en algún lugar del libro dice que la unidad cristiana no es un producto humano, su origen es puramente divino. Esta Mm, poderosa y misteriosa unidad es sembrada en el corazón de todos los creyentes en el momento que reciben al Señor. Esta es la llamada unidad del Espíritu. Y él dice, hace una pregunta interesante, donde dice, ¿no les ha ocurrido a veces en sus viajes al conocer a un extranjero, en un barco, en un tren, que después de un corto tiempo de conversación ha encontrado que de su corazón brota un amor puro hacia él?
Aquel brote espontáneo de amor fue causado por el mismo Espíritu Santo que mora en ambos corazones. Tal unidad interna y espiritual trasciende toda diferencia racial, social y nacional. ¿Por qué? Porque estas diferencias raciales, nacionales, sociales quedan en el viejo hombre, del otro lado de la raya, con los del mundo. De este lado de la raya, que es el Espíritu de Cristo, estamos los nacidos de nuevo. Y dice que no podemos destruir esta unidad, ni tampoco la podemos producir. Mira esto qué interesante. ¿Cómo hemos de determinar quiénes son nuestros hermanos y comiembros en la iglesia? No por medio de averiguar si tienen los mismos criterios doctrinales que nosotros. Predica el nuevo pacto. No predica el nuevo pacto. Unge, chorrea aceite. No chorrea aceite. ¿Te das cuenta? Esas cosas son incómodas, pero no determinan la comunión genuina. ¿Te das cuenta? Ni por medio de enterarnos si han tenido las mismas experiencias espirituales. Estos son los que fluyen en cánticos espontáneos, tienen experiencia espiritual. Estos son los que cantan coritos con un himnario. Entonces no me cabe. Está como diciendo acá, ni por medio de inquirir si sus costumbres, manera de vivir, ocupaciones, preferencias corresponden a las nuestras. Simplemente lo que nos hace discernir esto es si el Espíritu de Dios mora o no. Entonces, lo que hay de bueno en esta unidad es que es interna y espiritual y no la hacemos nosotros. Ya la hizo Dios en Cristo cuando nos hizo nacer de nuevo. Por eso nosotros tenemos que reconocer esta unidad y guardarla. Ahora, si guardamos esta unidad, para eso existe la iglesia local. ¿Para qué? Para llegar a otra unidad, que está en el versículo 13, que dice, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta unidad de la fe no la tenemos. O sea, debemos llegar a la unidad de la fe. Mientras que la unidad del espíritu la tenemos que guardar porque ya la tenemos en el vínculo de la paz. Pero la unidad de la fe, este es el sentido, de la iglesia local, de congregar, de vivir juntos y unánimes, de estar bajo el molde bíblico, llegar a que todos podamos ver a Cristo completo, a que todos podamos creer lo mismo. Mientras más se acerca el fin de la era, más Dios va despertando nuestro sentido y podemos escuchar la misma voz que es la del cabeza, que es Cristo. Entonces, de ahí para adelante, con el objetivo de alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que se edifica este cuerpo que va creciendo como un cuerpo, sigue como un reino en el milenio y termina como una gran ciudad en la eternidad futura. ¿Te das cuenta? En esta era de la gracia es la iglesia como un cuerpo. Luego en el milenio con los vencedores es un reino terrenal y celestial. Y en la eternidad futura es la nueva Jerusalén. Por eso habla Pablo de edificación y siempre va a hablar de, vista la iglesia en el libro de los Efesios, se lo ve en una perspectiva de obra concluida. Y esa obra concluida es maravillosa porque Pablo la ve como la nueva Jerusalén celestial. Por eso sentados con Cristo en los lugares celestiales, por eso ya somos perfectos, dicen, en nuestro espíritu, aunque en nuestra alma estamos siendo perfeccionados, y todo eso. Así entonces llegamos a 7 expresiones de esta unidad espiritual, ¿verdad? Y la Biblia misma va a hablar de un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, me va siguiendo. Pero antes quiero mostrarte lo que dice Romanos 14, del 1 al 3. Porque basado en estos 7 puntos que nosotros vamos a profundar ahora mismo, rápidamente, bueno, hasta donde nos dé el tiempo, ¿verdad? Bueno, tenemos que, ¿qué cosa? Recibir a los hermanos. Esa palabra tiene que estar tatuada en nuestro espíritu, tiene que estar impregnada en nuestro espíritu.
reciban al débil en la fe. No es al inconverso, es al que se convirtió pero todavía tiene poca madurez, tiene una fe que necesita tomar leche. Para no contender sobre opiniones. Mira el peligro de contender sobre opiniones con personas nacidas de nuevo hace poco. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Bueno, acá había un tema ahí con tipos de ayuno y tal, y personas recién nacidas de nuevo que creían que, en fin, tenían ciertas cuestiones de conciencia para no ofender al Señor o para sacrificarse más. Y Pablo llega al punto que dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Porque acá está hablando en un ámbito de ayuno, de lo que no proviene de fe es pecado, y el que come dice, yo tengo fe, no necesito ayunar como este otro, y lo menosprecia. Y el otro que no come dice, ay, qué carnal este que come y no ayuna como yo. Entonces lo juzga, pero dice, el que no come no juzgue, y el que come no menosprecie. Porque Dios le ha recibido. Entonces, quédate con la primera palabra, bro. Recibir porque Dios le ha recibido. Ese tiene que ser nuestro sello. Nosotros calificamos para tener comunión con todos los hijos de Dios, y no podemos excluir a nadie, a no ser que sea inconverso o que transgreda los patrones de Corintios cuando habla de los que no pueden participar de la mesa del Señor. Pero ese es un punto aparte especial que vamos a tocar un poquito más adelante. Es de gran importancia también. Los falsos hermanos. Es muy importante eso. Entonces, si volvemos un poco acá a donde estábamos en Efesios 4:3, le vamos a estirar hasta el 8, por lo menos, y del 4:3 al 8, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y el 4 ya empieza. Ya te empieza a decir cómo está desdoblada esta unidad del Espíritu, cómo se desarrolla. Hay diferentes realidades espirituales en las cuales se desarrolla esta unidad del Espíritu. Y si nosotros tocamos estas realidades espirituales, por ejemplo, la realidad espiritual del cuerpo de Cristo es la primera, si tocamos esa realidad espiritual, vamos a poder entender y vivir esto con mucho disfrute y poco cargo de conciencia. ¿Te das cuenta? Ya empieza un cuerpo, un espíritu con mayúscula, una misma esperanza de vuestra vocación, ¿ok? Un Señor, Cristo, una fe, la fe común para salvación, un bautismo, no está hablando del bautismo de las aguas, está hablando del bautismo en Jesucristo, de haber sido nacidos de nuevo y colocados dentro de Cristo, dentro de la iglesia, dentro del Cristo corporativo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Okay? Él está en el cielo, él nos atraviesa y Él reside adentro nuestro. Pero a cada uno de nosotros nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, este Jesús individual, llevó cautivo la cautividad y dio dones. Ahí ya se convierte en Cristo corporativo. Porque va a seguir diciendo, constituyó a unos apóstoles, otros profetas, y si seguimos más, sigue hasta el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, centrémonos en el cuerpo. No debemos exigir más que estos 7 puntos para no excluir a nadie que pertenezca a la familia de Dios. Y no podemos atrevernos a pedir menos que estos 7 puntos. Acá en estos 7 puntos, por ejemplo, los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, no lo tienen como Señor, lo tienen como un profeta, ya no puedes tener más comunión legítima con esa gente, ¿entendés? Acá, por ejemplo, los que tienen una fe común para salvación con vos, todo bien, pero los que no creen que seamos salvos eternamente por la fe, quedan afuera, ¿entendés? Entonces, todo define el nuevo nacimiento, ¿está bien?
Y vamos a ir acá, bueno, yo tenía otro versículo que te quería mostrar, que está en Romanos de nuevo, que dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Ese tiene que ser nuestro sello. Recibíos, recibíos como Cristo os recibió. ¿Está bien? Ahí. Y la otra decía, recibido el débil en la fe, porque Dios le ha recibido. ¿Cuándo? ¿Cómo le recibió? Y en Cristo, cuando nació de nuevo. Bueno, voy a leer acá la parte que dice un cuerpo, un espíritu, una esperanza, esa que enumera así, pone ítems, ¿está bien? Y esto nos va a servir de gran ayuda para aprofundar. Vamos a tomar entonces un cuerpo. Un cuerpo es enorme, es muy profunda la revelación, es muy larga. A ver si conseguimos salir de este y ir para las próximas, pero vamos a quedarnos el tiempo que haya que quedar. Dice, la cuestión de la unidad comienza con el asunto de ser miembro del cuerpo de Cristo. La esfera de nuestra comunión es la esfera del cuerpo. ¿Te das cuenta? Yo puedo tener comunión contigo en la iglesia local, pero hoy estoy teniendo comunión contigo en la esfera del cuerpo de Cristo. Además, siempre voy a tener comunión contigo en la esfera del cuerpo de Cristo, porque ahí estamos en espíritu, aunque ausentes en la carne, presentes interligados en espíritu. Ahí es donde Dios te pone un sentir de algún cristiano y vos lo llamás y le decís, ¿qué anda pasando, Dios? Estoy sintiendo una carga por vos. Y ahí Él te dice, sí, me estoy por divorciar. Sí, yo sentía que había algo con tu casamiento. Sí, no sé qué. Porque, ¿qué pasa? Estás interligado en el cuerpo. Y si un miembro se duele, todos deberían dolerse junto con él. Pasa que el hecho de ignorar esta realidad espiritual del cuerpo de Cristo y no tocarla espiritualmente, no conseguir sumergirse así, ¿cómo te puedo decir? A profundizarse, tocar, palpar esa realidad espiritual, te hace que no califiques para edificar el cuerpo de Cristo. Hay 1 millón de pastores, profetas, maestros, lo que sea, que creen que están edificando el cuerpo de Cristo, pero no lo están haciendo. Están exhibiendo dones y patrocinando ministerios porque no han tocado la realidad espiritual del cuerpo de Cristo. Entonces no pueden edificar lo que no han visto, lo que no han tocado. Es como un albañil ciego que quiere poner el cemento y poner el ladrillo, pero no vio el plano, no vio la construcción, no está viendo la escuadra, el ángulo, ¿entendés? Acá es eso. La esfera de nuestra comunión es el cuerpo. Aquellos que están fuera de esta esfera no tienen relación espiritual con nosotros, pero quienes están dentro de esta esfera están todos en comunión con nosotros. No podemos hacer selección de comunión en el cuerpo, aceptando a unos miembros y rechazando a otros. O sea, membresía en mi iglesia, decidite, papi. Decidite porque hay que echar raíces, hay que esto, hay que lo otro. Y si no echar raíces acá, no vengas más a las reuniones, no te queremos. No te lo dicen así, pero en cierta forma, ¿entendés? Decidite, papi. Tenés que echar raíces, tenés que producir fruto. Ahí está, hay un problema importante, porque si la comunión empieza a ser sectorizada de esa manera, en sectores, en denominaciones, caemos en sectarismo. De hecho, lo dice acá una hoja antes, dice algo muy fuerte. Bueno, no lo voy a leer, porque si no nos vamos mucho. Acá está. Si pedimos algo más que su aceptación por parte del Señor antes de admitirnos a la comunión, entonces no somos una iglesia en absoluto, somos una secta. El hecho de que recibamos a esa persona no lo hace miembro de la iglesia, pero lo recibimos debido a que él ya es un miembro de la iglesia. ¿Te das cuenta, bro, por qué yo digo que a las reuniones de iglesia local vos tenés que llevar personas convertidas? Bueno, pero si el inconverso, ¿qué hago? El inconverso lo discipulo durante la semana, lo bautizo, le doy la vida de Cristo, le pongo mis manos y le expulso los demonios, le imparto el Espíritu Santo y en ese día lo traigo a la reunión de la iglesia local. Y no lo es que lo vamos a recibir porque recibe nuestra doctrina.
lo vamos a recibir porque Cristo ya lo hizo nacer de nuevo y Dios lo recibió, lo hizo acepto en el amado, en Cristo. Esa es Mm. la esfera del cuerpo, ¿entendés? Ahí te consulto. Eh, no, dentro de las reuniones de iglesia local, no excluye la participación de inconversos. O sea, lo ideal digo, te consulto por un lado porque, viste, cuando Pablo habla Sí, de las lenguas, sí, sí, sí. ¿viste? Dice, cuando escuchen los que están, van a Incrédulos o pensar que indoctos. estamos locos. ¿Me entendés? Ahí también está, dentro de la esfera de iglesia local, diciendo que hay Sí, inconversos en medio. sí. No, bueno, dice, si algún incrédulo o indocto llega a la reunión y se encuentra con todo racata, pa, pum, pa, pis, puf, dice, va a Claro. decir que están locos. Pero si se encuentra con todos profetizando, quiere decir predicando, moviéndose en dones proféticos, pero principalmente Claro, va el evangelio, va a caer exactamente. postrado. Sí, sí, yo No, no soy contra llevar personas inconversas a una reunión de iglesia local. Ahora, claro. si vos te llevas a una persona inconversa a una reunión apostólica, quiere decir, donde un hombre habla y el otro no se pueden ni mover, se tienen que sentar ahí con su silla, llevar su cuadernito, no puede llevar ni a los hijos, si hace ruido lo miran Sí, feo. sí, 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 Si sí, te sí. lleva a un inconverso, a un ambiente de reunión apostólica, de enseñanza, como muchas veces las reuniones del culto de los domingos son reuniones apostólicas, donde solo una persona enseña y el resto oye, solo hay uno activo y el resto está todo pasivo. Voy a decir, el inconverso, ya lo hemos intentado, bro, lo hemos intentado un montón de veces. Estamos ahí orando, Ujú. Señor, que la palabra les guste, que no pidan la ofrenda, que la oración no sea tan fuerte, que la prédica le convenza y al final hacemos Claro. fuerza y le metemos un poder psíquico para que pase al frente a hacer una oración de fe. Y ese trabajo lo tenés que hacer vos durante la semana, tenés que ir, Ujú. buscarlo, darle lo que no tiene, darle a Cristo principalmente, como te decía, bautizarlo, enseñarle. Vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle. Y cuando yo creo, esto es lo que yo estoy convencido, bro, que cuando nosotros salgamos a ser discípulos, ¿entendés? La Mm. cosecha está afuera. Ahí sí, Cristo los recibe, Cristo, ¿verdad? El que viene a mí, yo no los rechazo, Cristo los recibe, los hace nacer de nuevo, los injerta en el Hijo corporativo, que es el cuerpo de Cristo, y entonces los recibimos en la iglesia local. Me parece que es algo que va por ahí, y además, nosotros preparamos estructuras y auditorios para que vengan personas. Y Jesús no dijo eso, Jesús dijo, ustedes id, ustedes vayan Claro. y prediquen el Evangelio. Entonces, sí, para mí puede entrar indocto, inconverso y hay que profetizar. Pero Bien. lo ideal sería que primero Cristo lo reciba en el cuerpo y después nosotros le recibimos en la Claro. iglesia local porque Cristo lo Claro. recibe. Lo Si ideal no, es eso. No, sí, no, pero no es claro, excluyente. no es excluyente, pero la comunión sí puede excluir Claro. a incrédulos, porque es en el espíritu. Por ejemplo, en tu trabajo, yo no creo que vos disfrutes tener mucha comunión con los incrédulos. Cuando empiezan con los chistes de doble sentido, esto y lo otro, hay algo adentro tuyo que lo repele, que lo rechaza. ¿Por qué? Porque vos tenés otro Señor, vos pertenecés a otra esfera, ahí eso tiene valor a muerte y vos estás en la vida, que es Cristo. Entonces, si seguimos, dice, todos somos parte de un solo cuerpo y nada puede separarnos de Él, ni uno de los otros. Cualquiera que haya recibido a Cristo pertenece al cuerpo y Él y nosotros somos uno. No es que vamos a llegar a ser uno, que tenemos que hacer un movimiento para ser uno, ya somos uno en el espíritu. Llegamos tarde si queremos hacer la unidad ya la hizo Dios en Cristo, solo hay que reconocerla y cuidarla y guardarla en el vínculo de la paz, pero donde hay ego no hay paz, donde hay celos y envidia y ambición personal, ahí hay toda clase de cosas malas, dice Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un problema. ¿Cuál es nuestro problema? Queremos hacer eventos en favor de la unidad porque queremos lograr esa unidad y no entendemos que Cristo ya hizo esa unidad en Él
Y si nosotros estamos crucificados con cero carne y 100% Cristo, esa unidad va a fluir hermosamente. Y además tenemos el marco de la iglesia local, que es la localidad, la ciudad, para congregar y llegar juntos a la unidad de la fe. A ver, a entender, a creer la misma. ¿Te imaginas, bro? Toda la iglesia puesta de acuerdo. Esta es la postura de los tiempos finales. Esta es la escatología bíblica. Este es el molde bíblico para congregar. Este es el gobierno de la iglesia. Este es la duración de la tribulación y gran tribulación. Este es el milenio, va a ser así. ¿Te imaginas, bro? Todo ese material está en el cuerpo de Cristo. Si Tremendo. no queremos extender la comunión a alguien, debemos primeramente asegurarnos de que no pertenece al cuerpo. Y si pertenece, no tenemos ninguna razón para rechazarlo. Y acá dice, excepto por razones disciplinarias como se expone claramente en la palabra de Dios. Claro. ¿Cuáles son las razones disciplinarias? ¿Hay excomunión? ¿Hay Ujú. exclusión? Claro que lo hay. Sí lo hay. Y ese es un punto para personas con mucha madurez, que algunos lo toman mal, pero hay exclusión y hay excomunión, y esto tiene que ver con la mesa del Señor y la cena del Señor. Primero viene la mesa y después la cena. Ahí es donde yo discierno a Cristo, Cristo individual, molido en la cruz como el pan y el vino, pero también espero a mis hermanos y junto con ellos avanzo para discernir ahora el Cristo colectivo, el Cristo corporativo, que está en cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces yo cuando veo el pan y el vino, cuando veo ahí, veo la realidad espiritual de Cristo molido en la cruz como el grano de trigo, ¿verdad? Coman mi carne y beban mi sangre, pero también en la mesa que yo estoy compartiendo con los hermanos, veo Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y Cristo colectivo. Por tanto, no discernir el cuerpo de Cristo no significa solamente no discernir el cuerpo de Jesús individual que murió en la cruz. Significa también no entender que yo a través de mis pecados y transgresiones le estoy haciendo un daño a mis otros hermanos, a todo el cuerpo de Cristo y al propio Jesucristo, que es la cabeza. Entonces, no discernir el cuerpo de Cristo es creer que yo me trago mis procesos y no te metas en mi vida y nadie me pastorea y vos no me digas lo que tengo que hacer, eso es lo que Dios te dijo a vos, a mí Dios me dijo otra cosa, si a vos te dijo para el norte, a mí Dios me dijo para el sur. Todas esas tonterías e inmadureces no pasan de personas que no disciernen el cuerpo de Cristo y están comiendo y bebiendo indignamente. Por eso se traba la comunión en esta primera base, que es el cuerpo de Cristo, por causa muchas veces de aquel Dios me dijo. El Dios me dijo, hay algunos que juzgan a los que dicen Dios me dijo, pero ellos también usan el Dios me dijo a su conveniencia. Y nosotros llegamos al punto acá en la primera base de comunión, que es el cuerpo, de entender que somos miembros de Cristo y somos miembros uno de los otros, y Cristo es un cuerpo, Cristo corporativo, que es la iglesia, y que Dios en la antigüedad habló a través de los profetas, pero en estos días ha hablado a través del Hijo. Y su voz se concentra en la persona del Hijo, que es la cabeza directriz de este cuerpo, y de lo que escucha el Espíritu Santo hablar al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo nos lo hará saber y nos guiará toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que lo que escuche del Padre y del Hijo, eso el Espíritu Santo le transfiere a los miembros del cuerpo de Cristo para que no anden en independencia, ni en un libertinaje, ni en una insumisión. ¿Ok? Que aunque muchas veces, aunque tengamos todo el sistema piramidal y la sujeción y la psicología de la sumisión, la psicología de la sumisión muchas veces no es sumisión al cabeza que es Cristo, porque el que monta todo ese esquema piramidal no está sujeto a Cristo. Él cree que es la cabeza él, y él dice, arriba de mí no hay nadie, obedézcanme todos, para que si no están bajo maldición, porque toda autoridad es establecida por Dios.
Pa, 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 pa. Ahora, yo te pregunto, Jezabel en la iglesia de Tiatira tenía una posición aparente de autoridad. Sí, tenía. Claro, totalmente. Jezabel en la iglesia Sí. de Tiatira, Apocalipsis 2, 26 por ahí. Claro que sí, un poquito más arriba. Claro que sí, pero tenía qué cosa? Autoridad oficial por un oficio, pero no tenía autoridad Claro. espiritual porque estaba usurpando. Y Jesús dice, tengo contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza, se eduzca y enseñe a mis siervos a comer a los sacrificados de los ídolos y a fornicar. Idolatría y fornicación son dos pecados súper abominables en el cuerpo, pero espiritualmente son dos pecados más abominables todavía. Porque Jezabel ahí no es literal, es simbólico, es una Jezabel que trae del Antiguo Testamento Jesús. Dice el espíritu de Jezabel. Entonces la fornicación y la idolatría, lo comido a los ídolos, también es simbólico. Lo que está diciendo es que la autoridad oficial, que no es autoridad espiritual, es un cáncer, produce idolatría y produce fornicación, produce ruptura de esa unión con Dios que nosotros sabemos que es inquebrantable, pero de cierta forma vos te separás de la cabeza que es Cristo y empezás a seguir a una cabeza que en ese caso era una mujer que gobernaba una iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces es válido encajar estos ejemplos en la esfera del cuerpo de Cristo, porque es la primera base de comunión que tenemos, y si nosotros empezamos con deturpar el gobierno de la iglesia, si empezamos con el Dios me dijo, pero a mí Dios no me dijo, pero a vos te dijo, pero ¿qué sentís? Pero yo no siento. Mentira, tu alma siente, tu espíritu no siente, tu espíritu percibe y cree, toca y ve, tiene una convicción y va al frente obedeciendo. Ese siento que no siento, y muchas veces nos enredamos con esas cosas y voy a decir, no es tan así, es mucho más simple. Dios habló en la antigüedad a través de los profetas, hoy habla a través del Hijo. El Hijo está en nosotros. Yo puedo decir que Dios me mostró, me dijo algo, sí, pero primeramente lo mostró porque el Hijo está en mí y en Él yo lo estoy viendo, ¿ok? O sea, tipo, no, tenemos que salir de un misticismo individualista que nos hace movernos en independencia. Ese individualismo es el enemigo del cuerpo, porque rompemos, digamos, yo no puedo creer que se juntan tres, cuatro pastores a hablar acá donde yo vivo, donde vivía, y se sientan en una mesa y porque hay una guerra de egos, inventan que Dios le dijo, pero bueno, Dios te dijo para el norte. Qué lástima, a mí Dios me dijo que era para el sur. El mismo proyecto, la misma cosa, lo mismo, se divide. Uno se llama A y el otro B. Y siguen en la misma visión con una división. Bueno, la esfera del cuerpo es esa, bro. Podemos profundizar mucho más, tendríamos que tocar la mesa del Señor y la cena del Señor, que nos llevaría más de una hora, pero se entiende, digamos, que estamos en... Podríamos hacer una, podríamos hacer una sub, dejar, o sea, por ejemplo, la mesa del Señor y la cena del Señor, para no sé qué bien. Sí, 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 claro. Pero se entiende que el cuerpo de Cristo es una realidad espiritual. Totalmente. Nosotros estamos ahí por convicción, anclados en el espíritu. En ese cuerpo espiritual tocamos toda la iglesia, pasada, presente, futura, toda la iglesia espiritual, la iglesia que se transforma en las iglesias por causa de las localidades, pero está Ujú, hablando de la iglesia celestial, ujú. el cuerpo de Cristo. Esto es muy fuerte. Base número 2. Algo muy importante, quien no toca la realidad espiritual del cuerpo no califica para edificar el cuerpo. Eso es muy fuerte. Y vos lo vas a ver a los tipos. Se Sí, pierden sí. ellos, con sus dones y sus ministerios se pierden. Se preocupan solamente por agendas, por ganar dinero, por tener una estabilidad, una independencia, una libertad financiera, por querer ganar fama,
por querer ser una figura gospel de destaque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no están viendo, perdieron de vista lo invisible que es el cuerpo de Cristo y se empiezan a enfocar en lo visible. ¿Entendés? Dice, ¿qué me falta? A ver, tengo los dones, tengo el ministerio y te falta entender para qué son los dones y para qué el ministerio, para edificar el cuerpo. Ah, ¿y qué sería el cuerpo? Y bueno, veamos juntos qué es el cuerpo del propio Claro. Cristo impartido adentro de cada uno de nosotros. El cuerpo es lo que de Cristo hay en mí, más lo que de Cristo hay en vos, más lo que de Cristo hay en tu mujer, más lo que de Cristo hay en tu hermano, más lo que de Cristo hay en ese otro hermano que está en una denominación, pero que nació de nuevo, más lo que de Cristo había en el apóstol Pedro, más lo que de Cristo hay en la década pasada, en mis padres, en esto. Todo, si vos juntás todo esto, lo que de Cristo hay en cada cristiano, te formas el cuerpo. Pero como Cristo está unido a nosotros, la Biblia va a decir que todos somos miembros de Cristo y miembros uno de los otros. Y el cuerpo tiene algo muy lindo, que él funciona ¿cómo se dice?, sinergia. Porque yo ahora estoy hablando, gesticulando, moviendo mis brazos, leyendo con mis ojos, y cada miembro del cuerpo va ejecutando una función para transmitir un mensaje, para transmitir una imagen. ¿Te das cuenta? Así nosotros, si nos movemos en dependencia con la cabeza, vamos a transmitir la imagen de Cristo, la imagen del Dios invisible. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y hay una ilustración del cuerpo de Cristo en el Salmo 133, te lo voy a mostrar acá, muy linda, que habla de la unción sacerdotal. Acá, vamos acá. Salmo 133, mira qué linda figura, que va a hablar de la comunión entre los hermanos proféticamente y el amor fraternal. Este amor fraternal significa Filadelfia, ¿verdad? Dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar, no dice estar, dice habitar, es residencia, habitación, es estar en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la casa de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas. Esas muchas moradas somos nosotros, que estamos siendo ensanchados como morada de Cristo, perfeccionados como morada de Cristo, para que cada vez Él aumente más en nosotros hasta que lleguemos a ser la nueva Jerusalén. Ese es el aumento de Cristo en nosotros. El reino en el milenio y el aumento de Cristo en nosotros es la nueva Jerusalén en la eternidad. Por eso el cuerpo es una de las realidades espirituales más difíciles de ser discernido, porque no es ni una simbología ni tampoco es una literalidad, es una realidad espiritual. Es como la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es simbólica, no es una poesía, un poema, un platonismo, pero la sangre de Cristo tampoco es literal, porque vos no te vas a volver más de 2000 años atrás para tocar esa sangre, pero es una realidad espiritual que tu espíritu la tocó y ese día fuiste liberado de la condenación del pecado. Se te acabó el peso, la culpa, Dios te limpió los pecados, pasó algo, en ese momento tocaste de cierta manera algo, ese algo es la sangre de Cristo y te diste cuenta que no era una historita, no era un cuentito, no era una fábula, no era una simbología, es simbólico, no, es real, solo que es tan real que trasciende lo visible y está en la esfera de lo invisible, la verdad, que es el Espíritu Santo. En la esfera de la verdad está la sangre de Cristo y en la esfera de la verdad está el cuerpo de Cristo también. Y entonces el Espíritu Santo nos conducirá a toda la verdad. Solo que verdad ahí significa realidad espiritual. Entonces el cuerpo de Cristo es una realidad espiritual. ¿Me seguiste en esto último, bro, que dije? ¿Me seguiste? Esto Sí, es hermano. Sí, muy hermano, te estoy fuerte. siguiendo, te estoy Destrabé, siguiendo mientras me estoy mudando de lugar. destrabé esto, bro. Lo voy a repetir. Esto lo tenía incrustado en algún lugar de mi espíritu y se me vino y se destrabó. La sangre de Cristo es una
realidad espiritual. ¿Qué significa realidad espiritual? Que está acá al medio, no está ni en un extremo ni en el otro. Porque en un extremo tenemos lo que sería la simbología, el platonismo, ¿sí? Y en el otro extremo tenemos lo que sería la literalidad tangible y material. De un lado tenés una filosofía platonista, griega, del otro lado tenés un materialismo concreto, empírico. Ahora, la sangre de Cristo es una realidad espiritual que pertenece a la esfera de la verdad. En la esfera de la verdad, que es el propio Espíritu Santo, el Espíritu es la verdad, dice Juan, y Cristo dijo, yo soy la verdad. En la esfera de la verdad tenemos el cuerpo de Cristo, por ejemplo, como realidad espiritual, y tenemos la sangre de Cristo como realidad espiritual. La sangre de Cristo no es ni un símbolo ni una materialidad concreta. La sangre de Cristo es un subjetivo absoluto, es realidad espiritual. El día que te convertiste y sentiste que ese peso se iba de tu pecho, que se acababa la condenación del pecado, que tus pecados eran perdonados, tus transgresiones eran limpiadas, vos tocaste la realidad espiritual de la sangre de Cristo que está en la esfera de la verdad. No fue una buena poesía ni un simbolismo. Ay, la sangre es simbólica. No, no, no. Tampoco fue literal que vos te volviste 2000 y pico de años atrás a tocar la sangrecita así en la cruz. No, vos la tocaste sí a esa sangre, pero a través de tu espíritu en la esfera de la verdad. ¿Quién nos conducirá a toda la verdad? El Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos hace probar y ver las realidades espirituales que pertenecen y que son Cristo en la esfera de la verdad. Y verdad ahí significa realidad espiritual. Realidad espiritual significa verdad. Entonces, Él os conducirá a toda la verdad. Él, el Espíritu Santo, os conducirá a toda la realidad espiritual. Entonces, por medio del Espíritu Santo, que no se glorifica a sí mismo, sino a Cristo, tocamos la sangre de Cristo y la disfrutamos. Nuestra condenación de los pecados se fue, el peso, la culpa, la carga fue borrada porque tocamos una sangre real y verdadera, no simbólica, no platónica, no poética, pero tampoco material, concreta, ¿verdad? Sino una sangre real, realidad espiritual. Lo mismo, bro, lo mismo, llévalo al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es una buena metáfora, no es una buena simbología que se le ocurrió a Pablo. Vamos a simbolizar, vamos a platonizar, vamos a filosofar un poco. No, 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 no. Pero tampoco es una realidad literal, que hay un cuerpo literal, un muñeco, no. Es una realidad espiritual. El cuerpo de Cristo es realidad espiritual y está en la esfera del Espíritu. Solo lo podés tocar a través del Espíritu Santo, si Él te lo revela. Y si Él te lo revela, te va a ser añadida una carga extra que se llama las aflicciones de Cristo. Por eso Pablo decía que sufría en su cuerpo y cargaba en su carne una carga que lo llevaba a completar los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo sufrió y continúa sufriendo. Sufrió individualmente en su ministerio terrenal y sufre adentro nuestro persecución, angustia, todo en su ministerio celestial. Cristo en su ministerio terrenal padeció como el Hijo del Hombre. Ahora, Cristo en su ministerio celestial, que lo ejecuta a través de la iglesia, que es su cuerpo, sufre adentro nuestro. ¿Te das cuenta? Y si nosotros vivimos en unidad con Cristo, nos hacemos uno con ese sufrimiento y completamos los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este versículo es poderoso y nos revela el corazón de un hombre que por medio del Espíritu Santo entró en la dimensión, la realidad espiritual del cuerpo de Cristo y lo tocó,
y entonces califica para edificarlo al cuerpo de Cristo. Nadie que no haya tocado la realidad del cuerpo de Cristo califica para edificar el cuerpo de Cristo. Si esa persona puede tener ministerios, puede tener dones, pero si no tocó la realidad del cuerpo de Cristo, infelizmente no califica para edificarlo. Está haciendo cualquier cosa menos iglesia. Está patrocinando e impulsionando ministerios, fluyendo en dones, pero no está edificando la única cosa que Dios está edificando, que es el cuerpo de Cristo. La única cosa que Dios está ensanchando, que Dios está edificando, es el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo es una realidad espiritual que se toca por medio del Espíritu Santo, por revelación del Espíritu Santo. Caso contrario, nos va a parecer un bonito poema que Pablo inventó, o si somos demasiado obsesivos, nos va a parecer un cuerpo literal. Entonces, pero en los dos extremos hay obsesión. En el extremo platónico y simbólico y poético, y en el extremo materialista, concreto, empírico. En estos dos extremos hay obsesión. Ninguno de los dos anda en la verdad. Ninguno de los dos toca la realidad espiritual. Pero el que está en el Espíritu y accede por medio de la fe en Cristo, los ojos le son abiertos a lo que es el cuerpo de Cristo, este sí tiene el antónimo de obsesión, que sería realidad espiritual. Y lo complicado, bro, de la obsesión, lo complicado, bro, de la obsesión es que produce religiosidad en las personas. ¿Entendés? Porque se están moviendo en algo que no tocaron espiritualmente, no lo conocen, no lo probaron, no lo ven. Tienen la letra, pero sin la vida, que es el espíritu. Tienen el conocimiento teológico, pero solo en la mente, hinchada, así. No lo viven en la práctica. Por eso esta gente te puede decir los versículos donde está el cuerpo de Cristo, etcétera. Te puede dar sermones, te puede hablar todo bonito, pero después no siente las cargas del cuerpo de Cristo cuando tiene que no herir a una persona, o cuando tiene que parar de pecar para no ofender a todo el cuerpo de Cristo, o cuando tiene que sujetarse a alguien y decir, sí, es para el norte, vamos para el norte. Dios está hablando de eso, 1, 2, 3 están testificando eso, y yo camino con ellos. El testimonio por boca de 3 está confirmado. Está confirmado. No, que yo no siento, que Dios no me dijo. No discerniste el cuerpo, porque no lo tocaste. No todo Dios va a hablar a la misma persona, es más, Dios solo habla a Cristo. Dios habla con Cristo y Cristo está en nosotros. Si no estamos en el Espíritu, no vamos a escuchar el diálogo entre el Padre y el Hijo, que es comunicado por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Bro, hoy está valiosísima nuestra conversación. Esta que estoy grabando, yo mismo la voy a volver a ver, porque se han desempolvado cosas tocantes al cuerpo de Cristo como esfera de comunión de los nacidos de nuevo, muy importantes, muy, muy importantes. Bueno, tenemos versículos también que nos van a hablar de, por ejemplo, Romanos, primero Romanos. Ah, bueno, estábamos en el Salmo acá, ¿verdad? Miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. La cabeza es Cristo, el ungido es Cristo. Quien ungió a Cristo es Dios. Eso está en el Salmo 2, el reino del ungido. Esa unción es proclamada cuando Jesucristo sale del bautismo y se abren los cielos y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces esa unción de ahí comienza a descender, desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras sacerdotales tenían un borde muy bonito. Pero lo que te está queriendo decir es que cubre absolutamente todo el cuerpo esa unción. Entonces yo estoy ungido, yo estoy bajo la unción cuando hago parte del cuerpo de Cristo.
cuando me estoy moviendo en dependencia del cabeza que es Cristo. Cuando no me muevo en dependencia del cabeza que es Cristo, por más que tenga dones y ministerios, no me hables de unción. No, no, que es ungido. El ungido es Cristo. No hay unción si hay independencia del cuerpo. Esto tiene que estar muy claro. No existe ungido solitario. Jamás. El único ungido solitario fue Cristo cuando andó como el Hijo del Hombre, de manera individual, con el grano de trigo, y ahora Él vive en nosotros y levantó un nuevo cuerpo para Él, que es la iglesia. Y ahí hay vida corporativa, hay unción corporativa. Juan va a decir, vosotros tenéis la unción del santo. O sea, no te voy a dar una unción de esto, una unción de esto otro. Hay una sola unción y es la unción del santo, que es Cristo reposando en nosotros. Y dice, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. No dice que nadie les va a enseñar, porque tenemos que ser enseñables, pero dicen que no tienen esa necesidad de andar escuchando a los falsos maestros y a los anticristos que había entre ellos. Y esta unción baja por la barba y va hasta el borde de las vestiduras. Y también dice que es como el rocío de Hermón. En la misma lógica, ¿ves? El rocío de Hermón acaba rociando todita la tierra, toda, 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 pero desciende sobre los montes de Sión. ¿Ves? Hay un descenso de esa unción, ¿verdad? Entonces allí Jehová envía bendición. ¿Y qué cosa? Vida eterna, ¿verdad? Entonces, a creer en Dios y el plan de salvación me da como resultado obtener la vida eterna, pero amar a Dios y vivir la vida de la iglesia me hace crecer en esa vida eterna. Entonces, yo te había dicho que teníamos otras ilustraciones en primera de Romano, no, primera de Corintios va a ser 12:12. No me equivoco. Acá está. Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo no tiene división ninguna. No, están dividiendo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es indivisible. Lo que no están guardando es el vínculo de la paz y están causando divisiones entre los miembros del cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo es indestructible e indivisible. Ese tema de decir un cáncer en el cuerpo, no sé qué, el cuerpo es el cuerpo de resurrección, hermano. Todo lo que es de Cristo pertenece al cuerpo y todo lo que Cristo es en nosotros es el cuerpo. Lo que pasa es que nosotros todavía tenemos carnalidad encima. Por eso Cristo está matando de a poco con la cruz esa carnalidad y nos está perfeccionando como moradas en el espíritu. Entonces dice, el cuerpo es uno. No hay varios cuerpos ni tampoco está dividido. Es uno. Y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Ves? Somos uno. Vamos a ser uno. Logremos la unidad. Peleemos por la unidad. Hermano, ¿vos te crees mejor que Dios que vas a pelear por una unidad que Él ya hizo cuando nos hizo nacer de nuevo en Cristo? Bueno, ¿y por qué hay tanta discordia? Y porque no tomamos nuestra cruz. Porque cada uno quiere aparecer con su llamado, con su ministerio, con su visión. Quiere vender su Dios me dijo. Quiere vender su franquicia, su marca, su Dios me puso en mi corazón esto. Para someterlo al cuerpo, someterlo a la cabeza que es Cristo. Pasa que también hay tanta carnalidad que a veces no hay voz profética en el cuerpo, hay profetada por conveniencia, ¿te das cuenta? Hay alianzas ministeriales que no son nada más que eso. No es sinergia de los miembros del cuerpo, es alianzas ministeriales por intereses, son contrataciones evangélicas. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero vos sabés mejor que yo que eso es una realidad. Pero hay un solo cuerpo. Mira lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es la iglesia, debería decir. ¿Por qué dice así también Cristo? ¿No venimos hablando del cuerpo? ¿No debería decir iglesia ahí? Así también es la iglesia.
¿Por qué dice así también Cristo? ¿Por qué? ¿Será que Cristo es la iglesia? ¿Será que Cristo es el cuerpo también? ¿Qué opinas? Claro, que sí, esto es todo. Le demos una lectura acá en la versión Recover. Ahí debería decir iglesia, pero dice Cristo. ¿Se equivocó Pablo? Para mí no. ¿No? Pasa que es muy profundo. Pablo está viendo el Cristo colectivo ahí. Lo está viendo Claro, clarísimamente. Y no lo está... justamente la iglesia, claro, Decime, bro. Ah, que es la suma del Cristo que nos habita. perfecto. Exactamente. Eso mismo es lo que está viendo Pablo. Eso, nada más ni nada menos. Exactamente eso. Y si te pones a ver acá dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. ¿Qué Cristo? A ver, le vamos a robar la nota acá a los chinos. Dice, se refiere al Cristo corporativo, claro, está viendo el cuerpo de Cristo, compuesto de Cristo mismo como cabeza Acá dice, y de la iglesia como su cuerpo, de la cual todos los creyentes son miembros. No hay forma de capitar, Él y nosotros estamos unidos. Todos los creyentes de Cristo están unidos a Él orgánicamente y constituidos de su vida y elemento. Mira qué fuerte, ¿eh? La vida de Cristo es la vida eterna en nosotros y el elemento de Dios es Cristo en nosotros. Es esa sustancia gloriosa que tenemos como un tesoro de oro en vaso de barro que somos nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una unidad orgánica que está constituida en dos cosas, en la vida eterna, que es la vida de Cristo, y en la sustancia divina de Cristo en nosotros. O sea, en lo que Cristo es en cuanto a materia espiritual, si lo podemos decir así, y en cuanto a lo que Cristo produce, porque Él se vive, se desarrolla, se expresa, ama a las personas, sana a las personas, desde adentro nuestro, manifiesta el fruto del Espíritu, dice que así han llegado a ser su cuerpo. Claro, ¿ves? Llegamos a ser su cuerpo. Todavía no somos el reino manifiesto en la tierra, ni el departamento celestial, que sería la iglesia en la era venidera, los vencedores, y todavía no llegamos a ser la nueva Jerusalén, pero ya llegamos a ser su cuerpo, porque tenemos unidad con él, el cual es un organismo. El cuerpo no es una organización, es un organismo que le expresa. Así que Él no solo es la cabeza, sino también el cuerpo. Así como nuestro cuerpo físico tiene muchos miembros, sin embargo es uno solo, así también es el Cristo. ¿Cuál Cristo? Se refiere al Cristo corporativo. Entonces, ese versículo está... puede ser, Sí. puede ser también ahí que es Juan 14:2. Uy, lo tengo acá, mira. ¿Me crees si te digo que lo tengo acá? Juan 14. Yes. Y lo vamos a ver, lo estaba buscando porque en la Yo casa... Sí. estaba pensando en eso recién, que él iba al Padre a hacer muchas moradas. Claro, somos la morada. ¿Quiénes somos las moradas? Nosotros. Claro, claro. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia. Claro, nos hemos hecho el dibujito de muchas casitas, en realidad las casitas somos nosotros. Y no está hablando del cielo. Ah, Ujú. está diciendo que se va a preparar morada porque va a salir de ese primer cuerpo y va a impartir Claro, en un segundo cuerpo. Vamos allá, vamos allá. Nos quedemos ya entonces en la versión recobro. claro, Vamos, porque dice acá dice a preparar lugar para vosotros. para que donde yo estoy, ustedes Claro, estén. claro, ¿Dónde estaba? dos. Acá. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, ¿ves? Ese lugar que Él nos prepara es el segundo cuerpo.
vendré otra vez y os tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también. Algunos creen que los tomaré para mí mismo es el arrebatamiento, pero la verdad no, tomarlos para él mismo es insertarnos en la iglesia. Exactamente. Cuando el Señor tomó a sus discípulos a sí mismo, los introdujo en sí, los introdujo en él mismo, en Cristo, como indica el versículo 20, con las palabras, ustedes en mí. Y acá tiene total sentido lo que veíamos del esquema, que tomamos a Cristo como nuestra esfera de vida. Entonces, no se turbe vuestro corazón. Por eso, por eso también es necesario padecer los sufrimientos que hay en él. Claro, claro, porque esa edificación de la iglesia acontece en todo o nada. Es el todo o nada, porque es ilustrada en la salvación en el alma como si fuera una guerra y como si fuera una torre. Edificación y lucha. Edificación y batalla. Entonces, en la casa de mi padre, ¿cuál es la casa del padre? Acá está en Timoteo 3:15. Pero si tardo, escribo esto para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La verdad acá es la realidad. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. No como edificio, sino como morada espiritual. La casa de Dios es Cristo y Cristo nos incluye a nosotros en él como sus muchas moradas. Porque dice, en la casa de mi Padre, que es Cristo como la iglesia, muchas moradas hay. Muchos de nosotros que somos morada de él. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Acá muchas, bueno, veamos, mi padre, la nota dice, según la interpretación de Juan 2, 16 y 21, la casa de mi padre se refiere al templo, el cuerpo de Cristo como la morada de Dios, ¿sí? No el templo del Antiguo Testamento, sino el templo del Nuevo Testamento, que Jesús dijo, en 3 días derribaré este templo y lo volveré a edificar. ¿Te acordás? ¿Sí? Bueno, seguimos. El cuerpo de Cristo como la morada de Dios. Al principio el cuerpo de Cristo era solamente su cuerpo individual. ¿Ves? ¿Me estás siguiendo, Sí, bro? ¿Estás conmigo? sí, sí, sí. Se me activó el micrófono, perdón. Va, al principio el cuerpo de Cristo era solamente su cuerpo individual. ¿Ves? El Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, el grano de trigo, que andaba solo. Ese era su cuerpo. Pero por su muerte y resurrección, el cuerpo de Cristo ha aumentado hasta ser su cuerpo, con mayúscula, una entidad corporativa, el cual es la iglesia y consta de todos sus creyentes regenerados mediante su resurrección. Claro, Cristo resucitó, se impartió adentro nuestro y nos hizo nacer de nuevo. Primero de Pedro 1:3 dice, bendito Dios y Padre, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo entre los muertos. ¿Ves ahí, bro? Sí, Esto acá está clarísimo. sí. Lo venimos hablando desde el principio de nuestra Ujú. charla hoy y está clarísimo. Muy claro. ¿Está bien? Entonces, en la resurrección de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la cual es la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no contiene al Jesús de Nazaret individual. La iglesia contiene al Cristo como espíritu vivificante, resucitado de entre los muertos, capaz de impartirse y multiplicarse a través del Espíritu Santo en cientos de millares, de miriades y millones de hijos de Dios a lo largo de todos los siglos, de toda tribu, lengua y nación. Por eso dice acá, la morada de Dios, de Efesios 2:21, el templo de Dios, de 1 Corintios 3. Entonces, en Efesios 2:21 vas a ver lo que te dije al principio, en quien todo el edificio, mira, Pablo le dice edificio a la iglesia acá, bien acoplado va creciendo para ser un santo templo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo así? ¿Dios ya no mora en mi espíritu? Sí, pero mira lo que dice acá. Según el contexto, bien, la morada de Dios es local. Bueno, acaba de hablar del espíritu humano de los creyentes regenerados. Ujú. Exactamente. La morada es el espíritu de los creyentes, claro. Cristo espiritual está en mi espíritu. Y el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu. Por lo tanto, la morada de Dios está en nuestro espíritu. Sí. Nos dice el 21 que el templo santo del Señor, esto indica que para la edificación de la morada de Dios, el Señor es uno. Esta unidad, bro. Si nosotros crecemos no en relación con Dios, sino en unidad con Dios, vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y nuestro espíritu es uno con el Señor. Nuestro espíritu es el lugar donde se lleva a cabo la edificación de la iglesia, la morada de Dios. Pero esta morada crece, 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 crece hasta que logra ser la nueva Jerusalén. ¿Entendés? En el aspecto universal, la iglesia es singularmente una y va creciendo universalmente. En el aspecto local, la iglesia es en una localidad específica, también es una. Y los santos locales son conjuntamente edificados en su localidad específica. Qué loco, esto es lo que venimos a hablar. Ahí, Sí, ahí ese espíritu, el mismo espíritu del que habla, que él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. ¿Puede ser? sí, ahí es con mayúscula espíritu en espíritu y verdad. Ajá, Pero y acá es con minúscula, pero se ajá, refiere al espíritu mezclado de Dios con nosotros. Porque en, claro. en ese contexto él dice, ya no van a orar más ni en Samaria ni en Jerusalén, no se adorará más en lugares físicos. Ahora la residencia va a ser el espíritu de la persona nacido de nuevo y mezclado al Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Entonces Dios busca tales adoradores. ¿Qué adoradores? Y personas que hayan nacido de nuevo y respondan en obediencia al sentir que el Espíritu Santo pone en ellos, interno. Mm, Ahí va a haber una adoración en espíritu y en verdad. bien. Y verdad significa qué cosa? Realidad espiritual. Va a haber una adoración en espíritu porque nací de nuevo y estoy sintiendo lo que Dios siente y moviéndome y siendo impulsado por Él y voy a estar moviéndome en realidad espiritual, en verdad. Bueno, cortamos por acá. Se entendió que Dale. la casa de Dios es Cristo, que tiene Ujú, muchos miembros, muchas moradas adentro y que Él fue a preparar eso cuando fue a la cruz ya. y volvió y nos tomó para sí, nos insertó en Él el día que nacimos de nuevo. Y hay Ujú, muchas moradas, claro que hay muchas moradas. Todo el que quiere recibir a Cristo y nacer de nuevo, se constituye un miembro del cuerpo de Cristo. Ahora fíjate qué importante entender esto del cuerpo para los nuevos cristianos que recién se convierten. Si no, empiezan a creer que la iglesia es un montón de actividades alrededor de una claro, estructura religiosa, ¿entendés? claro, claro, claro. Se pasan los años y se pasa la vida y bueno, más de lo que hemos visto, oído, testificado. Ah, Vamos a parar por acá la ujú. grabación, ¿está bien? Dale, hermano. Voy a dejar en YouTube abierto. A este lo voy a dejar abierto, así lo Ajá. podemos ver. ¿Te parece bien? Sí, hermano. Oye, paramos por acá entonces.